fiscal de la promoción económica a los residentes de Tierra del Fuego. Pero ustedes me dirán, bueno, pero si esto es así, ¿cómo es posible que eso no lo veamos? Porque todos sabemos que estamos con un costo de vida, todos sabemos que estamos discutiendo, digamos que todo el sector público y los sindicatos discuten permanentemente el nivel salarial. Todos sabemos que hace 2 años que estamos en una carrera entre los aumentos salariales y los precios. ¿Sí? Pasemos a la pregunta. Antes de entender por qué nos pasa esto y qué soluciones puede haber, vamos a entender que primeramente tenemos una subsistencia de un mercado imperfecto. Es decir, no estamos en un mercado, esto no es New York, tampoco es Buenos Aires, donde la oferta de bienes y servicios es mucho más amplia, donde los jugadores que están en el mercado son muchos más. ¿Sí? Ustedes saben que a mayor cantidad de jugadores, mayor transparencia en el mercado y mayor competencia de precios. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos supuestamente una ley de defensa de la competencia federal que se aplica aquí en Tierra del Fuego y tenemos supuestamente un organismo que se debería ocupar de defender que exista esa libertad en la competencia, porque la competencia es esencial para bajar los precios. Los operadores se vuelven más eficientes, bajan sus precios para vender, ¿sí? Pero esa competencia está unida necesariamente a otro concepto fundamental que es el concepto de libertad de precios, ¿sí? De manera tal que cuando se exige libertad de precios, también se tiene que correlativamente exigir, ¿sí?, la existencia de un mercado y la libre competencia. El mercado de Tierra del Fuego es un mercado perfecto, es un mercado donde existe libertad de precios, es un mercado o es un mercado imperfecto. Es un mercado imperfecto. Estamos muy lejos todavía de tener un mercado donde exista una diversidad de ofertas de productos. Y esto es muy difícil que ocurra. La ley 19640 tiene como finalidad propender a crear ese mercado, ¿sí? Pero eso es muy difícil que ocurra porque se subsisten básicamente estos problemas de aislamiento, de crecimiento pequeño. Hoy en la provincia nosotros somos, según el último censo del 2008, más o menos estimado por el gobierno, algo así como 146.000 habitantes. Somos un barrio del cono suburbano, ¿sí? No hemos crecido, a pesar de todo lo que se habla, no hemos crecido demográficamente de una manera espectacular. En 1987, en pleno desarrollo de la ley 19640, cuando efectivamente la ley tenía todos estos beneficios y se sentían esos beneficios en el bolsillo de la gente, no éramos mucho menos, éramos unos 30 o 40.000 menos. En 1987 en la ciudad de Ushuaia estábamos orillando los 40.000 habitantes y en la ciudad de Río Grande había unos 60.000. No ha habido aquí ese crecimiento imaginario, mágico que se supone que ha habido. Ha habido, naturalmente, un crecimiento demográfico, pero no ha sido tan fabuloso, ¿sí? Sin embargo, las condiciones de vida se han reducido notablemente. Hoy se discuten salarios en términos y de maneras totalmente diferentes. Hoy hay hambre en la provincia de Tierra del Fuego. Hay necesidades básicas y satisfechas en la provincia de Tierra del Fuego. Y esto es porque todavía tenemos un mercado imperfecto. La ley creó un espacio económico único, que se llama Área de Unión Especial, es la Isla Grande. La isla es así, un mercado especial. Esto es muy importante que se entienda para entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Es un mercado especial imperfecto, donde subsisten severas restricciones a la libre competencia de precios y productos debido a la falta de desarrollo adecuado. Por eso se mantienen vigentes, o se deberían mantener vigentes, los beneficios de la ley. Pasamos. ¿Cuál es la situación actual? Hoy, 2010, 2009. La exención a los impuestos al patrimonio y a la actividad
alcanza a los consumidores, personas físicas y políticas con domicilio en Tierra del Fuego. Todos nosotros, estos impuestos al patrimonio y a la actividad los tenemos. No pagamos bienes personales, no pagamos ganancias, presuntas, todo lo que les expliqué, toda esa carga tributaria que es importante, muy importante, ¿sí? No las pagamos. Eso existe hoy. La exención a los impuestos al consumo no llega actualmente a los consumidores. Llega de manera imperfecta, llega en algunos casos, de distintas formas, según soplan los vientos. No llega, sino a quienes realizan la importación de las mercaderías a la de manera especial. Esa es la primera diferencia. Quiere decir que hoy, y esa es la razón por la que nosotros tenemos un costo de vida igual o superior al resto de la Argentina, esa es la razón por la que hoy quienes se afincan en Tierra del Fuego, quienes tienen pocos años, digamos desde el 2001 para la fecha, donde este proceso se agudizó, ¿sí? Los jóvenes que se vienen a instalar y demás, un chico de 18, 20, 25 años que viene a instalarse, viene a radicarse, no encuentra diferencias. Y ni siquiera sabe muy bien si hay una ley. Y cuando le hablan de promoción, le hablan de un chino básico, porque no ve la promoción. No siente en su bolsillo la promoción. ¿Sí? Eso es porque esa segunda parte del régimen se ha desvirtuado, ha perdido, ha dejado de funcionar a lo largo de estos 32 años que tiene la ley. Ahora vamos a ver por qué. Nuevamente, el nivel de exención, es decir, la diferencia que hay, va a variar de acuerdo al tipo, a la posición arancelaria, al tipo de mercadería. ¿Sí? Hay mercadería que hoy en la provincia de Tierra del Fuego, la verdad que tendría que estar a un precio similar, tal vez un poquito más bajo, pero no mucho más bajo que en el resto del país. Por ejemplo, la leche, en general todos los productos o insumos perecederos que tienen un costo de flete más alto porque tienen que venir refrigerados y tienen una diferencia porque el costo tributario, el peso tributario que tienen es muy bajo porque no pagan el 21, pagan el 10, no tienen impuestos internos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en estos productos, que siempre históricamente fue así, por otra parte en Tierra del Fuego, no vamos a notar una muy grande diferencia, pero sí los vamos a notar, y son muy grandes, en otros productos. El whisky, por ejemplo, tiene una sobrecarga que llega al 65%. Por ejemplo, los vinos, en general las bebidas alcohólicas, la cerveza, en general la Coca-Cola, todos los refrescos, salvo aquellos que están hechos con jugos naturales, tienen diferencias importantes. Esas diferencias deberían existir. Los vehículos, todos los que vivimos aquí hace 30 años, sabemos, y siempre estuvimos acostumbrados a gozar de una diferencia del 40% medianamente del valor del vehículo. Hasta el 2001, los fueguinos compraban los vehículos de los que no eran propietarios, ni lo somos hoy. Somos locatarios de esos vehículos, somos aspirantes a propietarios. No somos propietarios. Porque la ley nos impone una severa restricción de dominio. ¿Sí? No podemos vender el vehículo a cualquiera. Se lo podemos vender a otro residente de Tierra del Fuego, pero el mercado es muy chiquito, no sale de acá. Por 5 años lo tenemos que tener guardado. Podemos sacarlo a pasear por 2 meses. Si nos pasamos un día tenemos que pagar una multa que puede ser tan alta como el valor del vehículo. No somos dueños del vehículo. ¿Sí? Entonces, bueno, si no somos dueños del vehículo, pero pagamos un vehículo un 40% más barato, puede haber una compensación. Si somos dueños del vehículo cuando el vehículo tiene 60, 70 mil kilómetros, en una zona donde el Estado no tiene una infraestructura vial que le permita cuidar al vehículo, todos sabemos que el costo de amortización de esos vehículos son mucho mayores aquí, ¿no es cierto? Porque el vehículo no está circulando en las mismas condiciones que circulan en la capital federal, en Córdoba, en Mendoza, etc. Así que entonces,
depende de la posición arancelaria del producto. En algunos productos eso es mucho más visible que en otros productos. En otros productos es más oculto porque no sabemos, no conocemos cómo es la composición tributaria de ese producto. Esa es la situación hoy. Eso quiere decir el régimen de promoción de la 19640 para los ciudadanos, para los que tenemos domicilio fiscal en Tierra del Fuego. Hemos visto entonces que hemos perdido una parte de eso. Ahora la pregunta es ¿por qué las perdimos? ¿Y cómo fue? Bueno, en parte hay que tener presente que la ley tiene 32 años. Toda ley es perfectible y además una herramienta. Esta es una ley típicamente keynesiana. Para los que no saben quién es Keynes, Keynes era un tipo que allá por 1950 en los Estados Unidos reactivó profundamente la economía. Era inglés, pero lo contrataron en Estados Unidos, generó un plan que después se llamó keynesiano, etcétera, lo voy a explicar, pero que básicamente postula ideológicamente la idea de que el Estado no puede quedarse cruzado de brazos y que tiene que tener políticas proactivas, ¿sí? Y luego vienen los que dicen, bueno, ultra keynesianos, dicen proactivo significa que tenemos que intervenir, y después vienen los socialistas que dicen vamos a planificar, ¿sí? Entre esa planificación socialista y Keynes hay una enorme cantidad de gente que opina en el medio, ¿sí? Pero en general se trata de que el Estado tenga políticas proactivas. Proactivas quiere decir que intervenga en el mercado de alguna forma, ¿sí? Esta ley es una ley de esas, pero en este caso extremadamente justificada, porque es una ley que se viene a aplicar a un territorio nacional que no tenía mercado, que no tenía prácticamente población. Cuando esta ley se sancionó, en Ushuaia no llegaban a los 5.000 habitantes. Río Grande estaba por ahí. Eso era Tierra del Fuego. Y de esa población que había, prácticamente el 60% era chilena. El Estado tenía que hacer políticas proactivas para crear las condiciones para generar un mercado, ¿sí? Y esa fue la finalidad que tuvo originariamente. La pregunta es, ¿esa finalidad subsiste? Sin ninguna duda. Más allá de la discusión ideológica de que si es una política proactiva, si es keynesiano o no, lo cierto es que hoy el mundo camina por el lado del pragmatismo económico. No se pregunta uno qué teoría es, sino si funciona o no. ¿Cuáles son las herramientas y los recursos que en un marco de libertad, esto es muy importante decirlo, en un marco de libertad, porque el planeamiento socialista planea sin libertad, ¿sí? Esa es la diferencia. Impone, planifica, ¿sí? Las políticas proactivas son políticas que se imponen, no se imponen, sino que se establecen en un marco de libertad. Estas políticas hoy siguen subsistiendo en Tierra del Fuego porque tenemos un mercado imperfecto y tal vez haya llegado la hora de repensar los alcances, los instrumentos, los mecanismos, los procedimientos de la ley 19640. ¿Sí? Y eso nos lleva a preguntarnos si eso ya no, digamos, ¿qué pasó? Porque, como dije antes, acá hay dos subsistemas, el subsistema de la promoción industrial y este subsistema que acabamos de analizar. ¿En el subsistema de la promoción industrial se repensó? Claro que sí. Claro que sí. El subsistema de la promoción industrial está absolutamente vigente. Es respecto de ese subsistema de la promoción industrial, es que se han dictado, el Poder Ejecutivo Nacional, han dictado una serie de decretos. Ahora vamos a analizar qué ventajas tienen ellos y qué ventajas no tenemos nosotros. ¿Qué estabilidad fiscal tiene el régimen de promoción industrial que no tenemos los fueguinos y creemos tener? Esto se debe a un artículo de la ley. Es el artículo 32. El artículo 32 de la ley 19640 dispone más o menos así, dice: transcurrido 10 años de la vigencia de esta ley, el Poder Ejecutivo Nacional
podrá, dos puntos. Es una autorización legislativa, quiere decir, con un decreto, con la firma del presidente de la Nación, solamente con eso, yo puedo hacer todo lo que dice abajo. Son 4 incisos. ¿Qué dice? Dice, podrá suspender, restringir, caducar. ¿Qué cosa? Todos, algunos, todos o algunos de los beneficios otorgados por esta ley. ¿Dónde? En todo el territorio de la provincia o en parte de ese territorio. Ese artículo está absolutamente, porque me han preguntado por la radio varias veces, absolutamente vigente. El plazo a partir del cual el Poder Ejecutivo Nacional puede hacer todo esto se venció en el año 1982 y fue el motivo por el que yo llegué a la isla. Porque vencido ese plazo, el ministro de Economía de la Nación de aquella época, Hueve, le presentó a la Junta Militar que gobernaba el país un proyecto de decreto ley haciendo uso de las facultades del artículo 32 para derogar prácticamente la totalidad de los beneficios a los residentes de Tierra del Fuego. Escuchen, a los residentes, no a las empresas industriales. Había así, ahora recuerdo, una reducción también de esos beneficios al sector industrial, pero una reducción. Esa fue la razón por la que yo vine, por la que me contrató el gobierno del territorio en aquel momento para colaborar en la redacción de un proyecto alternativo. Yo venía de ser subdirector de la Dirección General Impositiva, la ex AFIP de aquella época, antes de que me fuera a vivir a Europa, que había sido asesor general y subdirector. Y se suponía que yo de impuestos sabía algo, y de regímenes de promoción también. Entonces, ese fue el motivo por el que vine. Tuvimos éxito con Mariano Villañez, que efectivamente no prosperó ese decreto de Hueve, y así es porque estamos hoy nosotros acá dando esta conferencia, porque si hubiera prosperado probablemente nunca nos hubiéramos conocido. Pero el decreto, las facultades siguen vigentes. ¿Qué pasó respecto del subrégimen de promoción industrial? Bueno, se fueron dictando distintos decretos. El Poder Ejecutivo, haciendo uso de esa facultad del artículo 32, ¿sí?, le dio estabilidad, seguridad jurídica, estabilidad a las empresas industriales. El último decreto, que fue firmado hace 2 años, es el decreto macro, el superdecreto, dice textualmente: establécese la vigencia de la totalidad de los derechos y obligaciones concedidas por la 19640 a las empresas industriales que cuenten a la fecha con proyecto vigente aprobado industrial. Con lo cual se les dio lo que se llama estabilidad fiscal. ¿Qué es eso? Significa: no me podés tocar esos beneficios, esas exenciones, que después, si quieren, les cuento en qué consiste, son la otra cara de esto que recibimos nosotros, o deberíamos recibir nosotros, ¿sí?, hasta el 2023. Ese decreto de estabilidad fiscal. Ustedes me preguntarán, ¿pero cómo? ¿El Poder Ejecutivo Nacional firmó algún decreto de estabilidad fiscal para los fueguinos? No. Solo esas empresas tienen estabilidad fiscal. El pueblo de Tierra del Fuego no tiene ninguna estabilidad fiscal. Es más, mañana podría haber una reducción gradual,
Mañana podría decirse, por ejemplo, que no se necesita, que mañana la gente de Río Grande va a pagar impuestos, por ejemplo, el IVA. Los de Ushuaia no. O que a partir del año que viene, los que viven en Ushuaia van a pagar impuesto a los bienes personales o a las ganancias, por ejemplo. Eso requiere solo la decisión política del presidente de la Nación. No requiere pasar por el Congreso, no hay discusión parlamentaria, no tiene que ir a comisión, requiere solo la firma de una persona. Esa es la situación actual que tenemos. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con el futuro de todos nosotros. Y también tiene que ver con esta parte que hemos perdido. Porque no solo yo nos damos cuenta de eso, también los funcionarios nacionales se dan cuenta que los impuestos al consumo en la provincia de Tierra del Fuego están siendo absorbidos, compensados y pagados por todos los que consumen y nadie dice nada. Entonces, mañana puede aparecer un funcionario de economía y decir, bueno, si la renta fiscal no llega a los consumidores, a los fueguinos, y los fueguinos no dicen nada, es porque la pueden pagar. Si la pueden pagar, la cobro yo. Simple. De forma tal que la deformación de los fines de la ley es doblemente peligrosa, porque se puede transformar en una espada de Damocles que termine matando incluso al que se beneficia de esa deformación. Los fines de la ley son estos. El Estado, el resto de los argentinos, ¿sí?, se priva de esa renta fiscal y nos sigue pagando, nos sigue entregando una vez al mes el 1.0, las que justifican la exención del arancel aduanero. Esas etiquetas que solía haber y se veían mucho más antes, ¿sí?, en los vinos y en las cosas, y que dice para ser consumido. No dice para ser importado o para ser comercializado. Dice para ser consumido. Porque la finalidad de la ley es fomentar el consumo, el desarrollo del mercado, la oferta de bienes y servicios en el área de manera especial. Cuando ese mecanismo, esa finalidad se pervierte, el resultado es una elevación del costo de vida y una lucha incesante por recuperar ese costo a través del salario. Y todos sabemos qué quiere decir eso. El valor de las mercaderías y productos de Tierra del Fuego es similar o superior al de esas mismas mercaderías en el resto del país. El costo de vida se incrementa correlativamente, reduciendo o anulando los fines e incentivos previstos por el régimen de promoción de la ley. El valor del salario se deprecia. La carrera entre los aumentos salariales y de precios siempre termina con un ganador. Los precios. Siempre. No es por este lado que vamos a resolver el problema. Bien. Esta es la situación muy sintéticamente, muy sencillamente. Yo dije al principio de esto que no iba a ser una exposición técnica, académica, hay mucho más para explicar en los detalles de esto, pero esto es lo que esencialmente tenemos que saber hoy, dónde estamos parados hoy con la ley. Ahora, la pregunta es, ¿qué se puede hacer para cambiar esto? Es decir, ¿cómo se hace para volver a recuperar la plenitud de los beneficios fiscales que están en cabeza de los residentes, de los fueguinos? ¿Cómo se hace para volver a eso? En primer lugar, hay que retornar al estricto cumplimiento de los fines de la ley. Los fines de la ley son los que hablamos. No hay que perder de vista esos fines.
esta ley, en lo que hace al subrégimen de promoción económica para los residentes, no fue pensada para que la renta fiscal quede en manos de intermediarios o de importadores. Fue pensada para que quede en manos del pueblo, de los consumidores. Ese es el objeto. Porque no es posible desarrollar un mercado si no hay consumo. Si yo focalizo, centralizo esa renta en unos pocos, el mercado no se desarrolla en esos pocos. Es un tema muy sencillo. Ese fue el objeto de la ley. De manera que habría que volver al estricto cumplimiento de los fines de la ley. Tenemos que asegurar que las excepciones a los impuestos al consumo lleguen al consumidor fueguino que los consume, que los usa. Tenemos que adecuar a la realidad actual del mercado las normas que posibiliten la vigencia integral de la promoción fiscal para los que viven y consumen en Tierra del Fuego. Si pudiéramos establecer o hacer esos mecanismos, ¿qué obtendríamos? Un aumento del poder adquisitivo del salario o del ingreso. El salario para el que trabaja en relación de dependencia y del ingreso para el que trabaja en la actividad privada, libre, autónoma. Un aumento de la capacidad de ahorro local, porque la plata distribuida en el mercado tiende a quedarse en el mercado, mientras que la plata acumulada en grandes proporciones tiende a sobrar e irse fuera de ese mercado. Un aumento de la inversión local, consecuencia de esa capacidad de ahorro local. Una asignación eficiente y justificada del costo fiscal de la nación para el cumplimiento de los fines de la ley. Esos serían, en mi opinión, los primeros efectos si retornáramos, reestructuráramos, readecuáramos los mecanismos de la ley para enderezarla hacia donde iba en 1972, en 1976, 80, etc. ¿Sí? Veamos ahora más y claramente qué quiere decir eso hoy. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre el subrégimen de promoción, el que nosotros tenemos derecho, al que nosotros llegamos, y el subrégimen de promoción industrial al que tienen derecho solo las empresas que tienen hoy proyecto vigente para exportar productos. La estabilidad fiscal para esas ciertas empresas promocionadas están establecidas en el Decreto Nacional 1234. Establece el plazo de vigencia de los derechos y obligaciones acordados en el marco de la Ley 19640 solo para las empresas industriales radicadas en la provincia de Tierra del Fuego con proyectos vigentes hasta el 31 de diciembre del 2003. Estas empresas, estos contribuyentes, están tranquilos. La tienen súper clara. El Poder Ejecutivo no puede tocar, ni afectarles, ni sacarles ninguno de los beneficios de apropiación de la renta fiscal que hoy disfrutan. Pueden aumentarlos, que es lo que propone el proyecto de ley actual que hay en el Congreso. Se pueden aumentar, pero no se pueden disminuir. Ellos tienen garantía. ¿Tienen qué cosa? Seguridad jurídica. Tienen un horizonte de estabilidad, pueden programar a largo plazo, hacer inversiones, mejorar su casa, comprarse un auto, pensar cómo vamos a educar a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Pueden pensar hacia adelante. Ahora veamos el resto de los fueguinos. ¿Qué tenemos nosotros, los fueguinos? Ninguna. No tenemos ninguna. Ninguna. Y antes, como bien dijo la señora, tampoco, pero gozábamos de algunos que ahora hemos perdido. Ahora vamos a hablar. Por el artículo 32 de la ley, por simple decreto se pueden suspender, condicionar, ya lo hemos dicho.
¿Qué tenemos que, antes que nada, tratar de obtener? Y como mínimo tenemos que obtener, o deberíamos tener, el mismo tratamiento que tienen esas 30 empresas. Como mínimo. Aunque más no sea por un principio de elemental justicia, ¿no? De igualdad ante la ley, ¿no? Si estas empresas tienen, si el Poder Ejecutivo les ha dado un horizonte de estabilidad, les ha dicho, inviertan tranquilos, construyan, avancen, ¿sí? También nosotros, los fueguinos, tendríamos que tener la tranquilidad de que podemos ampliar nuestra casa, ampliar nuestros negocios, etcétera, porque sabemos que mañana no vamos a tener que enfrentarnos a un cambio drástico de nuestra situación económica por una mayor presión tributaria. Así que lo primero sería tratar de conseguir una estabilidad fiscal para todos los fueguinos, no solo para ciertas empresas industriales. Y ahora llegamos a... porque yo tengo alguna solución. ¿Qué se necesita? Lo que dice ahí. Se necesita un decreto nacional que establezca estabilidad fiscal para todos los fueguinos en el mismo plazo que lo otorgado, como mínimo, a las empresas. Se necesita una adecuación de los mecanismos y procedimientos para asegurar el cumplimiento de los fines de la ley con relación a los impuestos de consumo. ¿Esto se puede hacer? Absolutamente. ¿Por qué? Porque está dentro de la facultad del artículo 32. El artículo 32, y esto es muy importante, yo quiero recalcarlo acá, no dice que el Poder Ejecutivo puede hacer lo que se le da la gana. En realidad el artículo 32 dice, el Poder Ejecutivo, a partir de los 10 años de vigencia de la ley, podrá, según convenga a un mayor desarrollo económico de la isla, según convenga a un mayor desarrollo económico. ¿Sí? De manera tal que esas facultades deben ser utilizadas para mejorar, adecuar los fines de la ley, conforme van cambiando las condiciones económicas del mercado y las realidades políticas y económicas del mundo. Este no es el mismo mundo que 1972. Este no es el mismo mundo que 1984. Es otra realidad económica, es otra realidad política, es otra realidad fiscal. Por ejemplo, en 1984, la presión tributaria neta que existía en el TCN era aproximadamente formal, me refiero pagando todos los impuestos, ¿sí? La formal, ¿sí? Era aproximadamente del 15.4%, ¿sí? Hoy es prácticamente del 56%, si se paga todo. Por eso la evasión fiscal es tan alta, porque mucha gente simplemente no puede pagar esos impuestos porque no es viable. De manera que las condiciones son distintas. Y fíjense que esas condiciones hacen que nunca antes el diferencial en los impuestos al consumo y los impuestos a la actividad y al patrimonio haya sido tan alto respecto de Tierra del Fuego. Nunca antes fue tan... nunca antes hubo tantos incentivos, si la ley se cumple integralmente, para venir a Tierra del Fuego y radicarse y poner un negocio y poner una escuela y empezar a trabajar, etcétera, etcétera, para desarrollarse. Porque el diferencial impositivo es el más alto de la historia. Entonces nos tenemos que preguntar por qué eso no está pasando. Porque pasa, pero pasa en una cantidad y en una forma muy inferior para aquellos que tenemos aquí ya 30 años, a la que supimos ver. Entonces, para eso hay que adecuar los mecanismos y procedimientos. ¿Eso se puede hacer? Sí, señores, se puede hacer. De hecho, yo ya he proyectado, he hecho un proyecto técnico bien específico que permitiría, mediante
ya dije, mediante la formulación de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, realizar esas adecuaciones y asegurar esa estabilidad fiscal que evidentemente le daría un marco de futuro, de estabilidad, de garantías, y renovaría, en una palabra, la frescura que tuvo el régimen cuando se inició y que hoy ha perdido. Tenemos que refrescar ese régimen, porque todavía no tenemos un mercado, ni tenemos tampoco una provincia que sea viable sola. Es una provincia insular y sin conexión física. Así que bueno, básicamente ese es no quiero aburrirlos más. Ahora pasemos a las preguntas y nos podemos ir todos, pero no sé si quedó o si han quedado dudas o si yo no fui claro en lo que he dicho. Sí. ¿Cuál es, a su juicio, la incidencia que tiene el precio de los alquileres que se tienen que descargar en un determinado producto? Por ejemplo, en la calle San Martín un alquiler sale de 20.000 pesos, por ejemplo, y eso se tiene que cargar en el producto, ¿no? Ahí viene. La pregunta es interesante porque ya nos introduce en un nivel más finito del análisis del problema, que no sé si da para acá, pero bueno, yo voy a dar una contestación sencillita, lo más sencilla posible. Esto se enmarca en lo que se llama el conjunto de deformación de precios. Cuando uno arma una estructura económica, un sistema económico, y ese sistema económico se deforma en uno de sus puntos, la deformación, golpea, se refleja en toda la cadena del sistema, de una u otra forma, ¿sí? El caso de los alquileres es un ejemplo, ¿sí? El valor de la renta pedida por el alquiler es proporcional, ¿sí?, al valor de la apropiación de la renta fiscal. ¿Se entiende lo que dije? En principio ocurre lo siguiente. Los alquileres guardan una relación con la renta, ¿sí? Yo pago más porque gano más, si no, no pago más. Si a mí me piden 20.000 pesos por un alquiler de un local y yo estoy dispuesto a convalidar ese precio, es porque hice una cuenta y todavía me resulta negocio, ¿sí? Entonces ahí está habiendo una ganancia. No está mal, porque a ver, es muy importante entender esto. Nada de esto, ninguna adecuación de la ley tiene que ir en contra de la libertad. Acá no estamos proponiendo soluciones de planificación socialista, en el sentido de imponer no. Acá lo que estamos haciendo es tratar de colocar a la ley refrescada en las mismas condiciones, es decir, este no es un mercado cualquiera, es un mercado regulado. Para que no fuera un mercado regulado tendríamos que sacar la ley. Entonces hay libertad absoluta de precios, usted paga el IVA, usted paga ganancia, usted paga impuestos a los que no hay ningún problema, cada uno juega la suya, ¿sí? Pero esto es un mercado regulado. Acá hay condiciones reguladas y esa regulación tiene un costo fiscal, lo paga alguien, ¿sí? Entonces el que paga esa regulación, que es el Estado Nacional, tiene derecho a imponer ciertas condiciones, a decir, bueno, yo te doy estos beneficios, pero siempre y cuando hagas tal cual cosa. Si no, no tenés los beneficios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de libertad de mercado en el área aduanera especial, tenemos que hablar en el contexto de lo que representa el mercado especial del área aduanera especial. La ley lo dice. Créase un área aduanera. ¿Qué está diciendo? Créase un espacio económico. Este no es cualquier espacio económico. Este es un espacio económico único en toda la Argentina y único en toda Latinoamérica, salvo Manaus. No hay otro espacio económico como este. Por supuesto que quien goza de los beneficios de ese espacio económico, obviamente tiene que someterse a las reglas que impone quien da ese beneficio, que es el Estado Nacional. No es el Estado Nacional,
es el resto de nuestros hermanos argentinos.